En el día de hoy venimos a hablarles sobre nuestro proyecto que consistió en abrir un perfil en Facebook donde publicamos videos, artículos, imágenes sobre los temas tratados en la materia de Historia y Sistemas Psicológicos durante este semestre. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Hernández, Laura Villa y mi persona, Juan Manuel Gutiérrez. La psicología ha estado influenciada por la filosofía, estudiando el alma y la naturaleza. Siguiendo a esto, surgió un interés por la relación del alma y el cuerpo. La psicología también se vio influenciada por la fisiología y el método científico. Para conocer la psicología como la conocemos, tenemos que conocer su paso por las diferentes escuelas como el voluntarismo, el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis de Freud, la Gestalt y el conductismo. A continuación, describiremos cada una de estas escuelas anteriormente mencionadas. Continuando con la línea, les comentaré sobre el voluntarismo, siendo su máximo exponente William Boone. William Boone fue un fisiólogo, es considerado el padre de la psicología, ya que aportó grandemente en la emergencia de esta. Fue él quien fundó el primer laboratorio de psicología e investigó las bases de esta, tales como son la percepción, la sensación, atención, entre otras. También editó la primera revista de psicología y fue él quien dio paso decisivo para empezar la psicología experimental como una ciencia, y además propuso el método de la introspección para examinar la experiencia consciente. Propuso también que la mente tiene la capacidad de organizar el pensamiento de una manera voluntaria, es decir, que tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer. A esto es lo que conoceríamos como voluntarismo. A continuación mencionaremos las diferentes escuelas que surgieron y se dieron en la psicología, como lo son el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, la psicología de la Gestalt, el conductismo, el neoconductismo y por último los desarrollos contemporáneos de la psicología. Bueno, la primera escuela es el estructuralismo. Su máximo exponente fue Edward Titchener, quien fue discípulo de Boone. Se interesó en la psicología experimental y este autor determinó ciertos objetivos por la psicología, específicamente en lo relacionado con el qué, el cómo y el porqué de la vida mental. En el estructuralismo se utilizó el método de la introspección para sus investigaciones posteriores, y la finalidad de este fue el estudio de la conciencia y se fundamentaba en el principio de que era más importante atender las estructuras de la mente que las funciones, y enfatizaba en que las unidades por las cuales está compuesta la mente son las necesarias. El estructuralismo recibió ciertas críticas. Una de estas críticas fue que utilizaban el método de la introspección y este método es poco objetivo y no tenía una sustentación científica. Por otra parte, también se le criticó al estructuralismo porque solo se interesaba en la estructura de la mente, mientras que otras escuelas lo hacían en las funciones de la mente y la conciencia. El funcionalismo. Su precursor es William James, aunque varios autores influyeron en esta escuela, como lo fueron, por ejemplo, Charles Darwin y Francis Galton. Empezaremos mencionando a James, que consideraba que el interés debía estar dirigido más hacia las funciones generales de nuestros pensamientos y sentimientos, y además desarrolló lo que fue el pragmatismo. Charles Darwin, por su parte, cambió un poco la orientación que se le venía dando a la psicología, enfocándose hacia el funcionamiento de la conciencia y no en la estructura de esta. También fue Darwin quien identificó ciertos patrones que fueron importantes para la psicología, para que ésta fuera reconocida en sus inicios, ya que a partir de sus indicios se comenzó un proceso de mayor investigación en lo que representaba los aspectos mentales y los procesos de respuesta de los organismos. Y los primeros estudios, como lo hemos ya visto en clase, fueron hechos con animales, lo que dio paso a que otros autores también investigaran con animales. Sin embargo, aclaramos de que estos estudios con animales en la actualidad no son hechos por motivos éticos. Y por último, en el funcionalismo mencionaremos a Francis Galton, quien hizo aportes valiosos y notorios en la psicología mediante estudios relacionados con las diferencias individuales.
El psicoanálisis, su máximo representante fue Sigmund Freud, quien realizó múltiples investigaciones mediante las cuales contribuyó significativamente en los fundamentos de la psicología de la personalidad, identificando en cada uno de los individuos ciertas estructuras como lo son el ello, el yo y el superyo. Además, fundamentó la teoría psicosexual, en la cual establece 4 etapas que corresponden al desarrollo natural de la personalidad de los individuos. Estas etapas las identificamos como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa genital. También Freud elaboró la teoría del inconsciente y trabajó en la interpretación de los sueños y en la psicopatología de la vida en general. Avanzando un poco, ahora vamos a hablar sobre la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es una corriente psicológica moderna cuyos mayores exponentes fueron Kohler, Wertheimer y Kafka. Ellos se cuestionaron acerca de la naturaleza de la percepción. Esta psicología de la Gestalt realizó el postulado de que el todo es más que la suma de sus partes, es decir, que no se perciben conjunto de elementos, sino más bien unidades estructuradas. Además, se proponen 5 leyes, las cuales no funcionan de manera separada, aunque se expongan de esta forma. Estas leyes normalmente se complementan y funcionan conjuntamente. Estas leyes son la ley de la figura y el fondo, la ley de la simplicidad, la ley de cierre, la ley del contraste y la ley de proximidad. También podemos hablar un poco sobre el conductismo. El conductismo fue fundado por Watson. Watson nació en 1878 y murió en 1958. Watson propone procedimientos experimentales y sistemáticos para estudiar la conducta del individuo. Además, afirma que a través de una interacción entre el individuo, el estímulo y el ambiente, seguido de una respuesta, se puede comprender al individuo de manera lógica y razonable. Es decir, que las conductas que se pueden ver y medir son las que lógicamente se pueden analizar e interpretar, y por el contrario, los sentimientos, pensamientos e historia, experiencias y demás eran cuestiones subjetivas e intangentes. Pasando el conductismo, vamos a hablar ahora del neoconductismo. El neoconductismo tiene como objetivo construir una teoría general del aprendizaje basada en la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico e instrumental. El neoconductismo abandona el modelo conductista clásico. Su mayor exponente fue Skinner. Él decía que solo la conducta que se puede observar y medir dan las bases para anunciar, explicar y controlar la conducta. Y llegamos a lo que tiene que ver con el desarrollo contemporáneo en psicología. Cada movimiento sacó fuerzas de su oposición a una escuela más temprana, y cuando ya no había necesidad de protestar, cuando la nueva escuela había depuesto su oposición, dejó de ser un movimiento revolucionario y se convirtió en el nuevo orden establecido, al menos por un tiempo. Cada escuela hizo contribuciones sustanciales a la evolución de la psicología. La psicología humanista, a pesar de no hacer un impacto como una escuela separada de pensamiento, influyó en la psicología contemporánea a través del crecimiento de movimientos como la psicología positiva por los años de 1960 y 1970. Otros 2 movimientos surgieron dentro de la psicología americana e intentaron dar forma a una nueva definición para el campo. Dentro de esta psicología, pues podemos encontrar la psicología cognitiva. Cuando Wundt fundó la psicología como disciplina científicamente independiente, su trabajo se centró en la conciencia. Él puede ser considerado un precursor en la psicología cognitiva contemporánea debido a su énfasis en la actividad creadora de la mente. Miller, en su búsqueda por darle
a la psicología un nuevo enfoque en el desarrollo cognitivo, publicó un artículo en 1956 que se ha convertido ya en un clásico, titulado El mágico número 7 más o menos 2, algunos límites en nuestra capacidad de procesamiento de información. En este trabajo, él demostró que nuestra capacidad consciente para corto plazo de recuerdo de números o de igual forma por las palabras o los colores se limita a aproximadamente 7 trozos de información. Eso es todo lo que somos capaces de procesar en un momento dado. La importancia y el impacto de este hallazgo radican en el hecho de que se trata de un proceso consciente o cognitivo. También encontramos la psicología evolutiva. Sin duda los hallazgos de Darwin tuvieron gran influencia en esta corriente. La idea de que solo los que tienen ciertas características van a sobrevivir y a reproducir a otros con las mismas características es la piedra angular de la psicología evolutiva, como lo fue para Darwin. James propuso también que gran parte de la conducta humana se programa al nacer por predisposiciones genéticas que llamó instintos. Estas conductas instintivas pueden ser modificados por la experiencia o el aprendizaje, pero en un principio se forman independientemente de la experiencia. James cree que una amplia gama de comportamientos eran instintivos, incluyendo los temores de objetos específicos a los que denominamos fobias. Él también sostuvo que las conductas instintivas evolucionaron a través de la selección natural y eran adaptaciones destinadas a hacer frente a problemas específicos de la supervivencia y la reproducción. A partir de esto, la psicología evolutiva involucra el estudio de ciertos mecanismos psicológicos evolucionados que están conectados o programados en la cognición y el comportamiento humano y que han ayudado en la solución de problemas específicos de la especie, en el proceso de supervivencia y evolución del mismo. Es así como a través del estudio y de todo lo postulado de las anteriores escuelas o corrientes mencionadas, se constituye la historia de la psicología. Esperamos que la información aquí explicada les sea útil a las personas que pertenecen al área de la psicología y a las demás personas que también necesitan estudiar de estas corrientes o que simplemente quieran conocer un poco de la historia de la ciencia de la psicología.